Todos conocemos esa historia, ¿verdad? Es casi una leyenda. Francisco Pizarro, un puñado de hombres y enfrente un imperio de millones. Siempre nos la han contado así, de una forma épica. Pero, ¿y si esa historia, la que creemos saber de memoria, no estuviera del todo completa? Bueno, vamos al meollo de la cuestión. Esta es la pregunta que ha desconcertado a historiadores y a todo el mundo durante siglos. ¿Cómo es posible que menos de 200 hombres vencieran a 10 millones de personas? ¿Fueron las armas? ¿La suerte? Pues la respuesta real es muchísimo más compleja, y la verdad es mucho más fascinante. Y es justo aquí donde la historia que nos contaron empieza a desmoronarse. Porque el punto clave, la idea fundamental que lo cambia todo, es esta. La narrativa de españoles contra incas es una simplificación tremenda. Lo que pasó de verdad en los Andes fue otra cosa. Para entenderlo bien tenemos que echar la vista un poco atrás. Es que los españoles no se encontraron un imperio en paz, unificado y fuerte, ni mucho menos. Llegaron y aterrizaron literalmente en medio de una guerra civil de una brutalidad increíble. Todo se vino abajo con la muerte repentina del emperador, de Huayna Cápac, por culpa de una plaga. El caos fue total. Sus dos hijos, Huáscar, que era el heredero legítimo en Cuzco, y su medio hermano Atahualpa, en el norte, se lanzaron a una guerra a muerte por el trono. Una guerra que desangró el imperio y lo dejó totalmente fracturado y muy, muy vulnerable. Y lo bueno de esta cita es que no es una interpretación que hacemos ahora. Son las palabras de uno de los propios conquistadores. Ellos lo sabían perfectamente. Su mejor arma no fue un arcabuz ni un caballo. Su mejor arma fue la división interna que ya existía en el Tahuantinsuyo. Vale, pasemos a la siguiente pieza de este puzzle, la guerra civil. Digamos que les abrió la puerta. Pero para poder entrar, y sobre todo para poder avanzar, iban a necesitar ayuda. Muchísima ayuda. A ver, el imperio inca, como casi todos los grandes imperios, se había forjado a base de conquistar a otros pueblos. Así que muchos de esos pueblos sometidos, como los huancas, los cañaris o los chachapoyas, cuando vieron llegar a los españoles, no pensaron, esto es una invasión, ¿no? Pensaron, esta es nuestra oportunidad. La oportunidad de librarse del yugo de Cuzco y de cobrarse viejas deudas. Pero ojo, mucho ojo, porque aquí viene lo más sorprendente de todo, lo que le da la vuelta por completo al tablero. Es que los aliados más poderosos, los que de verdad fueron decisivos para los españoles, no fueron los pueblos que se rebelaron contra el imperio, sino la propia élite inca. Y si hay una figura que representa esta alianza, ese es Paulu Inca. Era hermano de los dos que estaban en guerra, y tomó una decisión totalmente pragmática. Se alió con los recién llegados para poder derrotar a Atahualpa, sí, pero también para asegurar que su linaje sobreviviera y para restaurar un cierto orden. ¿Y qué hicieron los españoles? Pues lo reconocieron y lo coronaron como el nuevo Inca. Y esto nos lleva directamente al corazón de la historia, a la idea principal. La élite inca no fue exterminada. Hizo algo mucho más inteligente. Se transformó. Negoció, se adaptó e hizo lo necesario para mantener su poder en un mundo que estaba cambiando a una velocidad de vértigo. Hay que olvidarse de esa idea de un final repentino, de una destrucción total. Después de la ejecución de Atahualpa, la nobleza inca, sobre todo la que se había aliado con España, no desapareció. Que va, todo lo contrario. Usó su estatus para negociar, para conservar su poder, su riqueza y sus privilegios dentro del nuevo sistema, dentro del virreinato del Perú. ¿Y cómo se justificó todo esto? Pues a través de un concepto legal y simbólico que es fascinante: el translatio imperio. O sea, la transferencia del imperio. Para ellos, el imperio no había caído, simplemente el poder se había transferido. El rey de España era, a sus ojos, el nuevo emperador, el sucesor legítimo de los Sapa Incas. Y esta cita del cronista indígena Huamán Poma de Ayala lo deja clarísimo. Lo dice tal cual: acabados los reyes incas, pasó la corona al emperador Don Carlos. No hay ruptura. Para ellos, el poder imperial simplemente había cambiado de manos. Había una línea de continuidad. La vida de Melchor Carlos Inca, que era el nieto de Paulu, es el ejemplo perfecto de esta fusión. Nació siendo un príncipe inca, pero lo educaron como un perfecto caballero español de la época. Estudió a los clásicos, consiguió entrar en la prestigiosísima Orden de Santiago e incluso llegó a tener un cargo de gobierno en la propia España. Son dos mundos que se unen en una sola persona. Y que nadie piense que este poder era solo simbólico, era oficial, reconocido por la corona. Se crearon cargos como el de alférez real de los incas.
Y esto les daba el derecho a portar el estandarte real y, lo que es más importante, a llevar la mascapaicha, la borla imperial, que era el símbolo por excelencia de la realeza inca. Claro, y con estos cargos venían privilegios muy reales. No pagaban tributo, tenían tierras y mano de obra gracias a las encomiendas, ocupaban cargos políticos, que se convirtieron en una nueva aristocracia. Una aristocracia virreinal que mezclaba el linaje inca con el sistema de poder español. Y ahora veamos el legado. Porque esta alianza, esta fusión de dos mundos, no fue solo algo pasajero. Fue lo que puso los cimientos de una nueva cultura, de una nueva sociedad que en muchos aspectos ha llegado hasta hoy. Esta fusión, este sincretismo, fue muy profundo, sobre todo en lo religioso. Fijaos en esta inscripción de la Iglesia del Triunfo de Cuzco, que está construida sobre un lugar sagrado inca. Habla de cómo la Virgen María les da la victoria a los españoles. Para esa nobleza inca que se había convertido al cristianismo, esto no era una contradicción, era una evolución, era la forma de asimilar su nueva fe sin romper del todo con la antigua. Y este dato es simplemente asombroso. Nos da una idea de hasta qué punto llegó esta fusión. En documentos oficiales de la época, se llega a llamar al rey de España nuestro poderoso Inca. El rey de España era, a efectos legales y simbólicos, el nuevo Inca. Y con todo esto llegamos a la gran conclusión. La llamada conquista fue en realidad algo infinitamente más complejo que eso. Fue el punto culminante de una guerra civil andina, una guerra en la que un actor externo, los españoles, actuaron como catalizador. Se aliaron con una de las facciones incas y juntos forjaron una civilización completamente nueva. Así que al final la pregunta queda en el aire. ¿Cómo deberíamos llamar a todo este proceso? ¿Fue una conquista, como dice la historia de siempre? ¿Fue el final de una guerra civil? ¿Una alianza estratégica para sobrevivir? ¿O fue quizás el nacimiento complejo y a menudo doloroso de un mundo nuevo, el del Perú mestizo? Pues como acabamos de ver, la respuesta de verdad no cabe en una etiqueta.